Los primeros auxilios psicológicos es nuestra temática para hoy. Los primeros auxilios psicológicos no son lo que antes se conocía como intervención en crisis. Vamos a ir especificando por qué y vamos a establecer, como dije anteriormente, que esto es una forma de comunicación que se da en un contexto específico y que podemos hacerlo todos y todas, ¿verdad? Siempre y cuando también sigamos algunas indicaciones. Eh, Partir hablando de auxilios psicológicos inmediatamente nos convoca a otras ideas, ¿verdad? Aparecen imágenes relacionadas con aquello que podría ser problemático, aquello que requiere ayuda, aquello que podría ser conflictivo. Y por lo mismo, creo que es importante que definamos algunos conceptos y nos hagamos parte de lo que podría ser la escuela, la base, lo que sustenta la idea de un primer auxilio. Y contarles brevemente que, bueno, todas las palabras, la mayoría de las palabras de nuestro idioma están relacionadas con una cultura que está al otro lado del charco, pero de la cual también nosotros nos hemos hecho parte históricamente. Y por lo mismo los gentilicios y las raíces de lo que nosotros nombramos tiene un lugar donde lo podemos ir a buscar. Y aquí aparece la palabra crino, que da cuenta de una suerte de cruce de caminos. Es bien poético esto, obviamente vivir una crisis a veces no lo es, pero las palabras sí lo son. Y por esto mismo creo que sí es importante que nosotros miremos desde ya el concepto de crisis como una suerte de posibilidad, ¿verdad? El problema es que a veces estas posibilidades son antagónicas o no las podemos ver y se nos hace muy difícil tomar decisiones. A veces llegan en momentos en que no estamos preparadas o preparados y a veces son muy violentos. Entonces, partir explicando que eh, cuando estamos en crisis, tenemos que tomar decisiones y tenemos que agenciarnos para llegar a algún lugar en donde podamos restituir aquello que consideramos estable o equilibrado. Y a veces ese equilibrio es completamente distinto a lo que estábamos haciendo antes y por eso la vida nos sorprende. Y a veces, lamentablemente, la elección que hacemos para salir de la crisis nos lleva a lugares que no son muy favorables. Aquí es donde aparece la psicología y nos ayuda en procesos terapéuticos a encauzar. Eh, Aquí es donde también a veces encontramos a la psiquiatría, ¿verdad? Que nos tiene que acompañar desde lugares más complejos, por ejemplo, desde el psicofarmacológico. Pero no siempre una crisis significa una dificultad traumática o desestabilizante. Sin embargo, lo que nos convoca hoy es un tema que no nos habla de simpleza, sino quizás de desafíos. Así es que eh, les dejo esta explicación, ¿verdad? Respecto de dónde estamos parándonos y hacia dónde vamos a ir y desde dónde surge este concepto. Bueno, espero que ya estemos también pensando en las ocasiones en donde hemos tenido que tomar decisiones a partir de un desequilibrio y cuando hemos sentido que al romperse algo hemos surgido y cuando hemos, por el contrario, sentido que hemos perdido, ¿no? Esto es muy vivencial. Por otra parte, pasamos ya a lo más técnico, ¿verdad? Después de definir crisis, no puedo no continuar con lo que ha sido el trabajo de un psicólogo muy conocido, muy renombrado, estadounidense, texano, ¿verdad? Que desde hace más o menos unos 30 años, casi 40, viene trabajando en lo que consideramos la relación de los seres humanos con la crisis. Eh, y a partir de su trabajo han aparecido muchísimas ideas. Bueno, Sleiku es alguien que podríamos agradecerle el primer concepto de intervención en crisis. Y él, de alguna manera, hace énfasis en que tenemos que tomar esta idea de la crisis como un estado temporal. Es decir, eh, cuando estemos en una situación que nos complica o nos convoca a tomar decisiones, tenemos que tomarlo como un estado transitorio. Por lo tanto, de las crisis se sale, ¿no? De las crisis podemos aprender eh, y de las crisis también podemos hacer ciertas anticipaciones. Pero bueno, ciñámonos a lo que
a lo que aparece en la cita, ¿verdad? Un estado temporal de trastorno, es decir, algo se trastoca, algo se revoluciona y se desorganiza, caracterizándose principalmente por una incapacidad de asimilar este desorden, esta situación nueva, esto que no estaba esperando, y que al mismo tiempo no me permite abordar la situación de una manera favorable. No necesariamente a todos nos pasa lo mismo, pero esta es la descripción general. No podemos abordar la situación utilizando nuestros mecanismos habituales. No siempre podemos evadir, a veces no podemos solo respirar, ¿verdad? A veces lo que tenemos a la mano no nos sirve y eso nos provoca muchísimas reacciones. Y por lo mismo se nos hace difícil resolver. El potencial que tiene una crisis es un potencial, ¿verdad? No está establecido como tal, es positivo y o negativo. ¿Qué quiero decir con esto, estimada audiencia? Es que las crisis en sí no son negativas. Depende de nuestra respuesta, cómo puedan resolverse y depende también de nuestro entorno, cuánto pueden ayudarnos a salir adelante. Anteriormente, como pueden ver en las imágenes, establecí algunos iconos respecto de lo que es el transcurso vital de las personas que viven en el planeta Tierra, ¿verdad? Aquí tenemos crisis históricas, las grandes crisis de las bolsas de comercio estadounidenses que provocaron múltiples suicidios y levantamientos sociales, ¿verdad? Coronavirus, ¿verdad? eh, como una de nuestras últimas grandes crisis mundiales, ¿verdad? Particularmente también todo lo relacionado con lo que podríamos decir es la estabilidad de los países respecto de, podríamos considerar sus gobernantes, sus gobiernos, ¿verdad? Y la manera que tienen de llevar la vida de las personas. A veces esto es un potencial foco de crisis y por ende impacta en la vida psicológica de las personas. También podemos pensar en crisis a partir de eventos complejos como accidentes, ¿verdad? Eh, Más de alguno o alguna probablemente ha tenido una situación a su haber en donde ha estado vinculada directa o indirectamente con estas situaciones. Y lo que podríamos considerar las crisis ocurren a niveles fronterizos, ¿verdad? A partir de también la militarización de estados, de territorios, como ya sabemos que se está desarrollando lamentablemente para la infancia particularmente y para la vida humana, por cierto, en la zona de la Franja de Gaza. Estas crisis, que podrían ser consideradas desde una perspectiva negativa, ¿verdad? Por tanto, el dolor que traen a los seres humanos, tenemos que verlas desde un lugar bien particular y que ya les voy a describir, pero se llaman ambientales, es decir, no están relacionadas con el desarrollo particular del cuerpo humano y de su psicología. Avanzamos. Luego podemos encontrar otras situaciones que son consideradas más internas, ¿verdad? Que tienen que ver con el individuo y la individua. Y en este caso podríamos encontrar las crisis del desarrollo vital. Traje estas imágenes para ir reflexionando en torno a ellas y también haciéndolas alusivas a lo que indican. Sin embargo, como pueden ver, la imagen en donde se hace alusión a un duelo o a una pérdida puede ser considerada, según la literatura de la intervención en crisis, también como un factor circunstancial, un factor del ambiente. Sin embargo, hay pensadores y pensadoras y particularmente me adhiero, que consideran que es parte del desarrollo vital también asimilar una pérdida de vida. Ahora depende de las circunstancias cómo podemos establecer esta crisis y cómo la asimilamos y cómo nos reponemos a ella. Podríamos pensar entonces que no existe una dicotomía necesariamente tan taxante, ¿verdad?, entre una circunstancia vital individual y una circunstancia vital ambiental. Entonces, aquí les traje para quien quiera, yo después les voy a enviar la bibliografía para que también
la audiencia pueda profundizar. Por cierto, esta es una pincelada de lo que tenemos que trabajar en este ámbito. Tenemos el manual de intervención en crisis, también de Carl Schleicher, ¿verdad? Porque es importante que manejen que esta literatura está disponible y al mismo tiempo ha sido manual de lectura, ¿verdad? Para poder habilitarse como interventores e interventoras en crisis. Bueno, las crisis del desarrollo vital son bien específicas, ¿verdad? Están relacionadas con el desarrollo interno o psicológico de las personas y están muy inspiradas también en lo que podrían ser las etapas vitales. La adolescencia, ¿verdad? El paso a la adultez, la tercera edad, crisis existenciales respecto de qué hacer para mejorar la propia vida, ¿ah? Pero las crisis ambientales son las que eventualmente fueron descritas previamente, ¿verdad? Ocurren dentro del entorno en el que yo me desenvuelvo y están supeditadas no necesariamente a mi control. Es decir, por ser ciudadana en Chile, yo ya debería establecer una relación con lo que podríamos considerar la fuerza de la naturaleza, ¿verdad? Pero eso es circunstancial. Yo no estoy segura de si va a pasar o no, pero sí estoy segura de que voy a envejecer, ¿verdad? Y hasta ese momento, probablemente todavía no sé cómo me voy a sentir o cómo voy a abordar esta nueva etapa de mi vida. Básicamente, lo que tiene que ver con el cuerpo y el desarrollo evolutivo de la persona es lo que establecemos como desarrollo vital. Y lo que tiene que ver con las circunstancias de su entorno y de su ambiente son las que establecen esta dicotomía. Pero a veces pueden haber ciertas similitudes y puede haber un complemento entre ambas. Por ejemplo, como les decía anteriormente, la crisis del desarrollo vital asociada a una circunstancia como por ejemplo la muerte. Las intervenciones en crisis que hablan acerca de o que buscan trabajar situaciones circunstanciales son las que tienen, como les decía anteriormente, un foco más ambiental. Es decir, como aparecía en las imágenes, ¿verdad? La pérdida de un ser querido, una inundación, un incendio, otra emergencia que llega a mi existencia sin que sea parte de mi desarrollo. Yo no tengo por qué asumir que esto es así, excepto eh, cuando, por ejemplo, empiezo ya a reconocer que vivo en un territorio en donde ciertos eventos podrían acontecer. Sin embargo, siguen siendo circunstanciales porque, como les decía anteriormente, hay una suerte de azar en esto. Las crisis relacionadas con el desarrollo, y aquí hablamos de la ser humana, del ser humano y de lo que constituye su ejercicio vital, ¿verdad? Y su desarrollo como tal, están relacionadas con también, además de cómo el cuerpo evoluciona, cómo la psiquis evoluciona, con las tareas que tenemos que cumplir. Como seres humanos vivimos también en un mundo social que nos pide, por ejemplo, transitar de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, de la adultez a la adultez tardía y luego también luego a la que podríamos considerar la vejez de cierta manera. Y allí es donde aparecen diferentes momentos en donde podemos sentirnos no conformes con lo que estamos experimentando y podemos, por ejemplo, sentirnos no lo suficientemente óptimos, por ejemplo, para poder abordar la vida adulta desde el trabajo o eventualmente encontrar una pareja o eventualmente dejar de recibir el apoyo o el sustento o la dependencia, ¿verdad? Respecto de la familia. Todas estas situaciones hay que analizarlas precisamente caso a caso, pero eventualmente yo me imagino que ya muchos de nosotras y muchos de nosotros podemos sentir que tenemos cierta cercanía en momentos vitales en donde hemos sentido que estamos un poco perdidas y perdidos, en donde no sabemos hacia dónde ir o en donde no pensamos que tenemos lo necesario para lograr un objetivo. Las etapas de la vida son súper arbitrarias y aquí me podría extender muchísimo porque actualmente ya no se considera necesariamente que lo que nos enseñó la teoría del desarrollo, lo que nos explicó Piaget o Erickson, ¿verdad? Respecto de la evolución de la infancia y de la adultez, están así como etapa tras etapa, ¿verdad? Actualmente se ven
posibilidades mucho más respetuosas respecto de los ciclos y de la posibilidad de un continuo más que de un escalonamiento, en donde podemos retroceder y avanzar en base también a cómo nos vamos sintiendo y nos vamos desarrollando. Pero por ahora, para efectos de la explicación más didáctica, tenemos que establecer que existen diferencias entre el ser humano y su propio proceso de cambio y lo que implica su entorno social. Bien, vamos avanzando. Entonces, particularmente las situaciones de crisis, independientemente de si son ambientales o representan parte del desarrollo de las personas, no van a tener las mismas características solo porque somos chilenas o chilenos, por ejemplo, o porque provenimos de la misma familia. Incluso en una misma pareja, enfrentar una crisis como, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, no se vive de la misma forma. Entonces vamos a tener que establecer, queridas y queridos, que cada individuo va a percibir, interpretará y afrontará, incluso le va a otorgar un significado a su situación crítica según quién es, según sus recursos y su manera de conceptualizar. Por lo tanto, cada mundo personal es también un mundo en donde una crisis se puede desarrollar. Hay personas que pueden afrontar mejor el desequilibrio de algo que los inestabiliza y hay personas que eventualmente pueden sucumbir ante eventos que no estaban preparados para percibir y para afrontar. También existen otros factores que podríamos considerar intervinientes como los valores, como la ética, como la manera en la que nos posicionamos en el mundo respecto, por ejemplo, de lo religioso, los recursos que tenemos para afrontar diversas crisis, el acceso o no a la salud, el acceso o no al acompañamiento psicoterapéutico, el acceso o no al apoyo familiar, que también van a influir en la manera en la que vamos a responder ante una crisis. El concepto de resiliencia aquí cobra bastante sentido. Eh, y me imagino que también para ustedes, insisto, que estamos rememorando, ojalá, nuestras propias situaciones críticas, van a poder ir visualizando qué recursos utilizaron para avanzar y cuáles consideran que no estuvieron disponibles y que, por ejemplo, perjudicaron el afrontamiento de una crisis. Otro destacado pensador de la psicología y de la intervención clínica en estos ámbitos nos permite hacer una descripción que nos va a ayudar a todas y todos a distinguir, ¿verdad? ¿Qué es lo que podríamos encontrar? No necesariamente de manera checklist, ¿verdad? Pero en más de alguno de estos descripción de síntomas, ustedes van a visualizarlo en una persona que está en crisis y en una misma, por ejemplo. Eh, y de modo que nos sorprenda, ¿verdad? Cuando estamos acompañando un proceso en el que este tipo de emociones, pensamientos y conductas se visualizan. Las personas que están pasando por una crisis no disfrutan la situación, no están necesariamente haciendo un llamado de atención, no están tratando de perjudicarse ni perjudicar a otra persona, simplemente están como seres humanos intentando sobrellevar algo que los está descolocando. Lo primero, sentimientos de cansancio y agotamiento psicológico, ¿verdad? El cansancio físico y el agotamiento psicológico no necesariamente cursan de la mano, pero pueden darse eventualmente al mismo tiempo y son uno de los primeros indicadores de que se me está haciendo difícil sobrellevar una situación. El sentimiento de desamparo o de soledad, ¿verdad? Porque experimentamos quizás también la sensación de no ser comprendidas y comprendidos o de no querer eventualmente generar un conflicto. El sentirnos inadecuados, inadecuadas, ¿verdad? Al no poder dar el ancho, ¿verdad? Como se espera, ¿verdad? ¿Cómo no voy a poder salir de la casa de mis padres? ¿Cómo no voy a poder tomar la decisión de casarme? ¿Cómo no voy a poder olvidar este accidente si ya pasó hace tanto tiempo? Confusión, ¿verdad? ¿Por qué me siento así si ya ha pasado tanto tiempo? Eh, ¿Por qué si puedo salir, por ejemplo, a divertirme con mis amigos, después en la noche sigo pensando en esta situación? Bueno, síntomas físicos y ahí podemos elaborar
una serie de sintomatologías que son las que, por las cuales las personas consultan, por ejemplo, insomnio, pérdida de apetito, aumento del apetito, ¿verdad? Sensación de intranquilidad, estado de alerta. ¿Verdad? Y estoy describiendo aquí algunos de los síntomas que también son muy propios de cuadros en donde la crisis, ¿verdad? Ramificó en una situación más compleja en una categoría clínica, ¿verdad? Como el estrés postraumático. La idea es que evitemos esto. Sentimientos de ansiedad, muy propios también de la sensación de no poder controlar, ¿verdad? Eh, también allí podríamos asimilar también, después de la ansiedad, la llegada de la angustia. Y por lo tanto, a partir de todas estas sensaciones, la desorganización de lo que hacemos bien, ¿verdad? Aquello que antes cursaba de manera espontánea y exitosa comienza a tener dificultades, como por ejemplo mis relaciones laborales y mi ejecución. Eh, ya no estoy sintiéndome cómodo en las relaciones familiares, ya no estoy sintiéndome cómoda en la manera en la que mi familia me visualiza, ¿verdad? Eh, Comienzan también a aparecer sintomatologías del tipo aislamiento, ¿verdad? Que no contribuyen a pasar la crisis. Y también una desorganización, que es lo contrario, ¿verdad? Empiezo quizás a evadir y comienzo a poner en el mundo social el foco de mi conducta y desconozco o evado eventualmente aquello que a veces podemos necesitar tomar como responsabilidad, ¿verdad? Y que podría ser, por ejemplo, el trabajo, el cuidado de un tercero. Bueno, estas situaciones se describen de manera general, pero eventualmente en un proceso eh, más tecnificado, ¿verdad? Hay que eh, ser más riguroso respecto de qué es lo que la persona sufriente, ¿verdad? Está experimentando. Si las crisis, queridas y queridos, cursan así por mucho tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de una intervención en crisis en donde eh, tenemos también que distinguir que hay etapas primarias y etapas secundarias, pero eventualmente si nosotros establecemos que a partir de ocurrido una situación o en una encrucijada, en este cruce de dos caminos, ¿verdad? eh, Comienzo a experimentar este tipo de sensaciones por más de un mes, por más de ese tiempo, ya tenemos que comenzar a visualizar si necesitamos ayuda. Eh, por ahora estoy describiendo la intervención en crisis ante situaciones complejas, pero ya vamos a ir a los primeros auxilios psicológicos que cursan inmediatamente. ¿No? Entonces, si no afrontamos de una manera adecuada, ¿verdad? No nos acompañamos de quienes pueden asistirnos de manera profesional, no pedimos ayuda y no hacemos visible nuestra situación, es probable que esto decante en una situación psicológica de mayor envergadura. Y lo que hace posible también de que no sea más difícil afrontar la situación, puesto que algo que eventualmente podría haber tenido una salida, luego se transforma en una situación mayor y que requiere aún más esfuerzo. Por lo general, tanto en escuelas, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito psicoterapéutico, siempre es óptimo que las personas, tanto por ejemplo las comunidades educativas como los consultantes particulares, hagan el uso de su capacidad de pedir ayuda rápidamente, de tal forma que las situaciones no erosionen las relaciones, ¿verdad? Que no se haga más difícil atajar las sintomatologías que acarrean, ¿verdad? Estas situaciones. Aquí, con la Fundación Arrebol, nosotros hemos trabajado múltiples situaciones conflictivas en colegios, tanto desde el aspecto relacional del profesorado, por ejemplo, o de la comunidad educativa adulta, así como también desde las situaciones que han acontecido en aula, en patio, en términos de lo que es el vínculo entre estudiantes. Y muchas veces nos encontramos con hechos traumáticos, ¿verdad? Situaciones críticas que tienen una larga data y que son más difíciles de intervenir porque ya se han establecido como comportamientos asimilados, como comunes, ¿verdad? Parte de la cultura organizacional y que además han generado muchísimo rencor,
de muchísimo dolor, muchísima fisura. Entonces, por cierto que se interviene, pero idealmente, y aquí por lo mismo esta charla también quizás pudiese tener algún corte preventivo, idealmente si ustedes están cursando alguna situación que no las deja o no los deja avanzar, no pierdan un segundo en pedir ayuda, ¿verdad? No dejemos que esto sea grave, no se queden solas y solos resolviendo si no pueden, ¿no? Que es parte de la eh, condición humana el necesitar a otros y otros para sobrevivir. Así es que tomar esto en consideración por si acaso también están experimentando esto a partir de un tercero, ¿verdad? Si conocen a una persona que a partir de lo que hemos vivido últimamente en estas emergencias, ¿verdad? O que eventualmente está pasando por una crisis del desarrollo, no logra salir, ¿verdad? Eventualmente puede ser porque no esté recibiendo la ayuda apropiada. Entonces, la intervención en crisis es particularmente una estrategia, queridas y queridos, que va a buscar básicamente que las personas recuperen su nivel de funcionamiento, su equilibrio y logren avanzar en su existencia sin la necesidad de experimentar las secuelas de un trauma, aun cuando no siempre podemos hacerlo, o minimizar básicamente esta situación. Las intervenciones en crisis tienen una organización y tanto apuntando a la restauración o al desarrollo vital de las personas, tiene que organizarse, como les digo, desde una mirada más superficial hasta una mirada más profunda. Una técnica que trata de controlar en el momento y otra que trata de intervenir secundariamente. Y posteriormente a la intervención en crisis viene lo que podríamos considerar es el acompañamiento terapéutico. Y, como les decía, lo vamos a dividir en una primera instancia que consiste en lo que nos convoca hoy día, los primeros auxilios psicológicos, y en el restablecimiento inmediato, ojalá, de la situación que se está aconteciendo en términos de un equilibrio, ¿verdad? Y una segunda instancia que implica una profundización mayor, en donde cabe, como les decía, la integración de un proceso psicoterapéutico o alguna otra instancia de acompañamiento para que, como les decía anteriormente, el fenómeno se integre en la trama vital. Entonces, los primeros auxilios psicológicos surgen a partir de esta primera intervención, la primera parte de la intervención en crisis. Y se trata de una ayuda breve, inmediata y oportuna para que las personas puedan restablecer, tanto a nivel emocional, físico, cognitivo y conductual, lo que podríamos considerar es el equilibrio vital. Las intervenciones que se dan en primeros auxilios psicológicos no tienen que profundizar y no tienen que tener una alta expectativa, sino que al mismo tiempo deben estar supeditadas a la inmediatez y a una respuesta, podríamos decir, asertiva por parte de quienes van a asistir. Se puede dar ante la necesidad de una emergencia y puede ser brindada por una serie de profesiones y oficios, ¿verdad? Pero también por cualquier sujeto o sujeta que se prepare para ello. Es decir, si nosotros pensamos en la situación que ocurrió en la quinta región, mi querida quinta región, eh, podríamos pensar que una vecina de la villa, ¿verdad? Y no solamente un paramédico podría haber entregado confort, consuelo y apoyo y dirección, ¿verdad? A uno de sus vecinos, ¿verdad? Si tuviera las habilidades para ello. El hecho de que esté hablando de esta emergencia es porque eventualmente los primeros auxilios psicológicos deben darse en el sitio del suceso. Frente a una persona que ha experimentado un atropello, frente a una persona que ha sido asaltada, por ejemplo, ahí rememoro algunas situaciones propias, frente a un niño que se ha accidentado, ¿verdad? O alguien que está en una situación de descontrol, es allí donde aparecen estas técnicas que nos van a permitir minimizar el impacto de la situación. A donde queremos apuntar principalmente con los primeros auxilios psicológicos es a proporcionar apoyo desde la empatía humana, ¿verdad? Desde el derecho que tiene un sujeto y una sujeta a recibir apoyo, ¿verdad? Porque nos comunicamos, porque vivimos en sociedad, ¿verdad? Y nadie debería pasar solo una crisis. Reducir la mortalidad, es decir, que podamos inhibir las posibilidades de que las personas se hieran o hieran a otros ante situaciones de descontrol
y conectar a las personas con las asistencias más específicas, como por ejemplo centros de salud, policías, bomberos, ¿verdad? En donde puedan recibir el apoyo más específico que requiere, por ejemplo, una lesión o una lesión psíquica. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es realizar el contacto psicológico. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que presentarnos, tenemos que decir quiénes somos y cuál es nuestro objetivo. Luego de establecido ese rapport y de ese contacto, ¿verdad? En donde las personas saben a qué estamos buscando con ellos y ellas, debemos dimensionar la magnitud de este problema, preguntando qué es lo que ha ocurrido, ¿verdad? A quién le ha ocurrido, ¿verdad? Y esperando que la persona ojalá pueda explayarse. Debemos analizar las posibles soluciones en conjunto con la persona si es que es posible y si no, aparecer nosotros y nosotras entregando lo que podría ser una información preliminar que aporte, por supuesto, al problema y no a otra situación. Tenemos que ser asertivos y atingentes. Y debemos asistir en la ejecución de una de estas soluciones de manera concreta, aunque sea tomar agua, aunque sea respirar, con los niños y con las niñas afectados por esta anterior emergencia y otras también, eh, tenemos que centrarnos principalmente en el apoyo emocional, en la promoción de la sensación de seguridad y en ayudarles a recuperar la sensación de control. Por allí partiríamos desde una eh, básica forma de intervención, pero que podría salvar vidas, ¿verdad? Podría salvar psiquis, y con psiquis me refiero a todo lo que implica el mundo psicológico. Garantizamos la seguridad estableciendo un entorno seguro para los niños y una seguridad inmediata, es decir, quien va a intervenir en primeros auxilios psicológicos no puede hacerlo durante eh, el incendio, por ejemplo. Tiene que sacar al niño o niña o adolescente de ese lugar. No puede hacerlo visualizando el accidente automovilístico en donde están, por ejemplo, los heridos. Tenemos que llevarlos a una casa, a un lugar bajo techo, a un lugar en donde no haga suficientemente, no haya tanto ruido, en donde, dependiendo del siniestro, ¿verdad? La visualización del entorno sea un poco más amable. Y, por supuesto, como decía anteriormente, segura. Luego, tenemos que dedicarnos directamente a escuchar y validar la emoción. Tenemos que permitirles el sentimiento de llanto, de terror, la confusión, y tenemos que validarlo a partir, por ejemplo, de técnicas como el reflejo, ¿verdad? El parafraseo, y por cierto, y como siempre, perdón por no haberme detenido tanto ahí en la escucha activa, ¿verdad? No puedo interrumpir, necesito que me digan antes de yo hacer una devolución, me digan lo que está pasando o cómo puedan decírnoslo, ¿verdad? No necesariamente vamos a tener niños elocuentes en situaciones como esta. Proporcionar información apropiada, ¿para qué? Para la etapa vital. Información que por lo demás debe ser honesta. No podemos hablar con eufemismos, ¿verdad? No podemos hablar del bien y el mal, del cielo, del infierno. No podemos hacer este tipo de comentarios que van a confundir, sino más bien tenemos que hablar acerca de la situación real, ambientada y, por supuesto, establecida bajo el vocabulario que un niño pueda entender, ¿verdad? eh, Particularmente acerca de lo que podríamos considerar es un desastre o una emergencia con connotaciones catastróficas. Y siempre tenemos que asegurarle a los niños y niñas que esto va a terminar, ¿verdad? Siempre, y porque es así, las situaciones catastróficas terminan, ¿verdad? Y luego nos reponemos, ¿verdad? Solo que en ese momento pareciera ser que no va a ser así. Tenemos que volver a intentar restablecer una rutina en la medida en que podamos ya avanzar un poquito más con esta intervención y tratar de introducir una suerte de normalidad, que es una palabra bien compleja, pero que sí es importante
traer, por ejemplo, si es que existen personas alrededor de este niño, tenemos que vincularlo con su madre, con su padre, con su cuidador, para que no seamos nosotros quienes entreguemos solamente esa seguridad, sino también aparezca lo que podría ser la zona de confort o la zona en donde se sienten cómodos y cómodas. Tenemos que traer, ojalá, elementos que pudiesen ayudar a la calma, ¿verdad? Juguetes, fotografías, tratar de hacer algún tipo de contacto, ¿verdad? Que le permita al niño o niña que está en la situación de crisis encontrar una suerte de lugar seguro emocional, ¿verdad? Luego tenemos que intentar fomentar, y aquí aparecen los interventores más específicos, ¿verdad? El apoyo social. eh, ¿Para qué? Para que sean visualizados como víctimas de una situación catastrófica, ya sea en cualquiera de las circunstancias, y aparezcan los apoyos que circunstancias como estas así lo requieren. Como les decía anteriormente, la comunidad siempre va a ayudar a sobrellevar una crisis. Por eso no es bueno el aislamiento. Y si podemos vincular a los niños en instancias comunitarias que les permitan hablar de lo sucedido, el recuerdo traumático se disipa si es que me siento acompañado de un otro o una otra que vivió lo mismo. ¿Tá? El dibujo, el baile, la danza, el teatro, para recuperarse de una situación dolorosa, tiene efectos terapéuticos. Y, por cierto, eventualmente monitorear y abordar las necesidades que pudieran surgir a partir de esta situación. No todos los niños que viven una crisis van a sintomatologizarse o van a traumatizarse, pero necesitamos estar alertas a estos síntomas. Pesadillas, terrores, eh, no solo nocturnos, ¿verdad? A veces son diurnos. Eh, el retroceso a instancias de control de esfínter, ¿verdad? O fecal, eh, una suerte de confusión respecto de la realidad, mayor irritabilidad, eh, sentimientos constantes y expresión del miedo o la ira, eso se me pasó, o cualquier otro síntoma que afecte el día a día de la niña, el niño o el adolescente, son propios de una respuesta natural, esperable y sana ante una crisis. El problema es, como les decía anteriormente, la intensidad y el tiempo. Y aquí, bueno, sin ceñirnos necesariamente a manuales tan estrictos, siempre que pasen 4 semanas, ¿verdad?, de esta situación, tenemos que empezar a pensar que, por supuesto, con atención, ¿verdad? Esto no se trata de un niño que ha estado solo experimentando esto, pero si a partir de un mes, más o menos, por ahí, más o menos, estas situaciones se agudizan o no decantan en un equilibrio, ya tenemos que pensar que la crisis requiere un apoyo más específico, ¿verdad? No deberíamos dejar a ningún niño o niña que ha experimentado una catástrofe o una crisis vital solo o sola, ¿verdad? Pero entendiendo la gravedad de las sintomatologías que pueden señalarse, que pueden aparecer después de una situación como esta, me atrevo a decirles que si no atajamos esto antes de este periodo de tiempo, podríamos tener niños con categorías clínicas más complejas. El, durante este periodo, el gobierno hizo una gestión que quería compartir con ustedes porque me pareció, dentro de todo lo emotivo y doloroso que fue este momento, eh, sumamente valiosa, ¿verdad? Y esto fue obra del Ministerio de Educación con otras instancias de esta eh, iniciativa presidencial, ¿verdad? Y llevaron a los niños a este palacio, ¿verdad? De gobierno, ¿verdad? Que es un palacio que se le llama Castillo, el Palacio Castillo, ¿verdad? Y allí los niños pudieron pasar un momento de refugio, de felicidad, de juego, ¿verdad? Que les ayudó a salir en la inmediatez de esta crisis. Esto podríamos considerarlo, podría ser parte de un primer auxilio psicológico, eh, que no funciona necesariamente solo desde lo lúdico, sino también desde permitirle a los niños expresarse, ¿verdad? A través de el correr, el moverse, el tocarse, ¿verdad? El generar emoción y conducta, ¿verdad? Y movimiento, luego de experimentar el horror.
Así es que quería traerles esto para que pudieran visualizar que hay esperanza, ¿verdad? Y al mismo tiempo comentarles que, bueno, este es un extracto de la letra de una canción de un connotado cantante norteamericano que se llama Leonard Cohen y que señala en una de sus frases que hay una grieta en todo, ¿verdad? Todos y todas nosotros estamos agrietados, pero quizás por allí podríamos dejar que entrase la luz, ¿verdad? A modo de un poco más de esperanza y de positivismo a partir de lo que ya conocemos como lo trágico y lo que alguna vez vamos a tener que atravesar todas y todos, y nuestros niños y niñas también.